Este de aquí es el iPhone 15 Pro Max y querer sacarle el máximo partido a sus cámaras de fotos es lo más normal, así que en este vídeo te voy a enseñar a cómo sacar el máximo partido a las cámaras de tu iPhone. Y bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuántas lentes tiene y cómo podemos utilizar cada una de sus lentes. El iPhone 15 Pro y 15 Pro Max vuelven a tener tres lentes. La lente ultra gran angular, ya sabéis, esa famosa lente de ojo de pez. Tenemos la lente gran angular, que es la principal, la comúnmente llamada como cámara principal. Y tenemos también un teleobjetivo cargado de novedades. Bien, para poder utilizarlas es tan sencillo como al final, cuando abres la cámara de fotos, en la parte de abajo tienes un selector de por, es decir, tenemos el 0,5 por, el 1 por, el 2 por y el 5 por. Bien, cuando seleccionamos el 0,5 por es cuando hacemos una foto con el ultra gran angular, que tiene una distancia focal de 13 milímetros y nos da un resultado con una resolución de 12 megapíxeles. Además, se trata de una lente que tiene una apertura de f2.2, lo cual cada vez es más luminosa y cada vez se comporta mejor en bajas condiciones de luz. Después tenemos la lente principal, que es la que conocemos como el 1 por, pero ahora tenemos una grandísima novedad. Esta lente es una lente que tiene 48 megapíxeles de resolución y que nos da muchas distancias focales. Concretamente, cuando tenemos en el por 1 seleccionado, tenemos una distancia focal de 24 milímetros. Si volvemos a darle ahora como novedad al por 1, automáticamente va a cambiar al 1,2 por, y aquí lo que vamos a tener es una distancia focal de 28 milímetros. Y además, si le volvemos a dar, automáticamente vamos a tener el 1,5 por, que simula 35 milímetros de distancia focal. Pero es que con esta misma lente y sin perder nada de calidad, si seleccionamos el por 2, automáticamente vamos a tener una foto en 48 milímetros de distancia focal. Por cierto, como te decía, la lente principal tiene 48 megapíxeles y atención, porque la apertura del sensor es de f1.78 y es una muy buena apertura que tiene la capacidad de captar mucha luz incluso en bajas condiciones de luz. Y de ahí pasamos a la lente teleobjetivo, que en el caso del iPhone 15 Pro Max es un 5 por. Y atención, porque esto significa que no tenemos absolutamente nada de pérdida de calidad, ya que la distancia focal de 120 milímetros que nos proporciona el 5 por es una distancia focal óptica, es decir, no existe un zoom digital y por tanto no perdemos nada de calidad. Además, esta lente tiene una apertura de f2.8 que nos proporciona, como digo, muy buena cantidad de luz cuando las condiciones lumínicas no son tan buenas. Debo decirte que con este 5 por, si pulsamos sobre el 5 por y nos llevamos la ruleta o directamente hacemos un zoom utilizando los dos dedos en la pantalla, nos podemos ir hasta un 25 por. Eso sí, aquí ya, pese a que a la distancia nos iríamos a los 667 milímetros de distancia focal, obviamente se trata de un recorte totalmente digital y aquí sí, la pérdida de calidad es bastante abundante. Para que veas los resultados, estos serían la misma foto utilizando las diferentes distancias. Y pasemos a hablar del modo de fotografía. Y lo primero, obviamente, el modo foto normal. Tienes que saber varias cosas súper importantes. La primera de ellas, con estos nuevos iPhone puedes activar de forma automática para que si el iPhone detecta que estás haciendo una foto a una persona, a un perro o a un gato, que automáticamente realice la foto con ese formato de retrato que desenfoca el fondo. Esto me parece súper importante porque, uno, a mí me encanta la foto en modo retrato y dos, lo que te permite es luego en postproducción tener una misma foto, pero no solamente vas a poder quitarle por completo el desenfoque en postproducción, como te digo, a la foto si es que no te ha gustado cómo ha quedado con desenfoque, sino que puedes, uno, variar la cantidad de desenfoque pulsando sobre la F y moviendo el cursor a derecha o a izquierda para subir o bajar el desenfoque, sino que además también puedes cambiar el punto de enfoque. Imagínate que has hecho una foto a una persona, pero tú querías que en vez de la persona enfocara a un muñeco. Pues automáticamente en postproducción vas a poder cambiarlo sin ningún tipo de problema pulsando sobre ese objeto para que automáticamente la foto quede enfocada en ese objeto. Otro punto fundamental que debes de controlar es el enfoque y la exposición. Para enfocar el objeto manualmente basta con que toques sobre lo que quieres enfocar en la pantalla y entonces lo estarás haciendo manualmente. Además, tienes que saber que también puedes, tocando en la pantalla y subiendo hacia arriba el solecito o bajando hacia abajo, puedes variar
hacia arriba o hacia abajo la propia exposición de la fotografía. Y lo mejor de todo, fundamental que conozcas también, que si dejas pulsado una vez que has modificado la exposición sobre ese objeto que quieres también enfocar, vas a hacer lo que se llama un bloqueo de AF, es decir, vas a bloquear el enfoque y la exposición sobre ese punto en concreto. Y un último punto en foto normal que debes de tener muy pero que muy en cuenta es cómo componer la foto, y para mí bajo la regla de los 3/3. Esto lo que quiere decir es que cuando vas a fotografiar una persona o un objeto, tienes que intentar que el sujeto principal de la foto quede encuadrado en uno de los tercios donde se cruzan las líneas de la cuadrícula, como estás viendo en pantalla. Por ejemplo, podemos poner a la persona y el muñeco que sujeta automáticamente en ambos cruces para que quede una foto muy bien compuesta en base a la regla de los 3/3. Y un bonus extra en la parte de fotografía normal es que te recomiendo encarecidamente que siempre hagas las fotos bien niveladas. Para eso en pantalla te sale un nivel con una línea blanca que se va moviendo. Cuando la línea se queda totalmente recta, se ilumina en color amarillo y eso quiere decir que tienes la foto totalmente nivelada. Si seguimos en fotografía, tenemos también el propio modo retrato. Un modo retrato que aquí sí tienes que conocer que solamente vas a poder utilizarlo con la lente principal en 1x, con la lente principal en el 2x y con la lente teleobjetivo. El ultra gran angular se queda totalmente fuera de la foto en modo retrato. La foto en modo retrato tiene también la posibilidad de que selecciones pulsando sobre este iconito automáticamente distintas formas de luz, de lo cual va a hacer que tengan looks muy distintos las fotos en modo retrato. Y lo mejor de todo es que sí, también una vez hecha la foto en modo retrato, después dándole a editar vas a poder modificar, como te decía antes, cuánta cantidad de desenfoque tiene, pero también vas a poder modificar cuánta cantidad de la luz que has seleccionado quieres que tenga esta fotografía. Y pasamos a la foto en formato panorámica. La foto en formato panorámica, para mí tienes que tener en cuenta dos puntos cruciales. El primero de ellos, no es necesario que utilices todo el rango que ves en pantalla. Puedes iniciar la foto en modo panorámico y terminar a medio camino, a un cuarto o allá donde tú estimes oportuno. Ten en cuenta que siempre vas a tener que guiarte por la flecha que ves en pantalla y además haciendo caso a las indicaciones de si vas muy deprisa o muy despacio. Ten en cuenta un tip adicional, que pulsando sobre la propia foto o el campo que vas a fotografiar te permite cambiar el inicio de la foto panorámica. Otro modo que tenemos de fotografía es la fotografía en modo live. Para activarlo o desactivarlo es tan sencillo como en la parte de arriba a la derecha de tu cámara activa este simbolito o desactívalo. Hacer una foto en modo live lo que te permite es captar unos segundos previos y unos segundos posterior a la foto, inclusive con sonido, para poder tener un rango mayor de la fotografía y elegir, por ejemplo, cuál quieres que sea el fotograma clave de esa foto. Algo muy bueno es que le puedes dar a editar y en el desplegable puedes seleccionar también una larga exposición o un efecto rebote, lo cual te da un toque quizás un poco más artístico, por ejemplo, para luego poder utilizarlo en las historias de Instagram. También en la parte de arriba vas a poder seleccionar otro de los modos de fotografía, el modo noche, que es el iconito de esa media luna. Cuando el móvil detecta que hay baja luz, automáticamente te lo va a encender en color amarillo y te va a indicar la cantidad de segundos que tienes que permanecer totalmente quieto para tomar la fotografía. Debo decirte que te puedes llevar este tiempo de exposición hasta los 30 segundos para tomar fotos increíbles cuando las condiciones de luz son totalmente escasas. Eso sí, para poder llevártelo a esos 30 segundos es imprescindible que tengas un trípode y que sí, existan muy bajas condiciones de luz. Y un último modo de fotografía es la fotografía en modo macro. Cuando acercamos el iPhone a un objeto, a una persona, muchísimo, automáticamente vais a ver como en la parte izquierda baja se ilumina en color amarillo una flor. Esto nos quiere decir que tenemos el modo macro activo, que ha cambiado además a la lente ultra gran angular, recuerda, ese 0,5x, y que vas a poder hacer una foto absolutamente pegado al objeto que quieres fotografiar. Esto va muy bien, por ejemplo, para fotografiar insectos, una hoja, una textura. Cuando quieres fotografiar algo al máximo detalle, lo vas a poder utilizar acercando simplemente tu iPhone y dándote cuenta que se encienda esa flor de color amarillo.
Por cierto, un punto importante, aunque no es un modo de fotografía como tal, es que pulsando sobre el botoncito de pantalla que ves que pone Pro RAW, automáticamente activas la foto normal, pero sin absolutamente nada de pérdida y por tanto sin compresión, en ese formato RAW. Una foto que te va a permitir luego tener un rango increíble de color para poder editar en postproducción. Y también, como una gran novedad, es que ahora esta foto sin pérdida vas a poder utilizar también el formato HEIF, como luego te voy a enseñar a configurar. Y de ahí damos el salto a los formatos de modo vídeo y lo que puedes hacer con los vídeos de este iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Podemos seguir grabando en 4K 60 fotogramas por segundo. Y así es como graba la lente principal. También ten presente que mientras estás grabando un vídeo, si pulsas sobre el iconito que te sale como si fuera un disparador de foto, vas a poder hacer una foto. Eso sí, ten presente que de esta forma bajamos la resolución de la foto hasta los 8 megapíxeles. Y así es como graba el iPhone con la lente ultra gran angular. Después tenemos el modo acción. Si pulsas sobre el iconito de esa persona que parece que está corriendo, automáticamente vas a ver que sí, es verdad que la resolución deja de ser 4K y baja hasta los 2,8K, pero aquí lo que se produce es un recorte y un estabilizado de la imagen digital, de tal forma que vas a ver un resultado espectacular de este modo. Esto sirve, por ejemplo, por si quieres grabar a una persona mientras está corriendo, por si quieres grabar un objeto, por ejemplo, utilizando el teleobjetivo y tú estás en movimiento, vas a obtener resultados verdaderamente espectaculares. Es más, esta imagen que estás viendo está siendo grabada, como puedes observar, con el teleobjetivo del iPhone 15 Pro Max, un teleobjetivo que es una distancia de 120 milímetros y donde todas las vibraciones de la mano se trasladan al vídeo. Pues bien, el resultado final es tener un vídeo absolutamente espectacular, totalmente estabilizado y con apenas una pequeña pérdida de resolución que sinceramente vale mucho la pena renunciar a esa pequeña pérdida. Otra gran novedad viene cuando hablamos de grabar en formato ProRes. Si pulsamos sobre el iconito que pone ProRes, vamos a poder grabar en este formato sin compresión y por tanto sin pérdida de información. Cuando pulsamos sobre este iconito, ahora, luego te explicaré cómo llegar a esto, tenemos también el formato logarítmico, por eso ves que pone log. Aquí lo que tienes que tener presente son dos cosas. Uno, hasta 30 fotogramas por segundo vas a poder grabarlo en la memoria interna de tu iPhone. Eso sí, ten presente que esta imagen, como puedes estar viendo, se graba en un perfil de color muy plano, muy gris, y eso quiere decir que requieres de bastante edición después del color. Algo bueno porque tienes mucho rango de color para poder manejar, pero algo malo porque necesitas más edición. Ahora bien, la novedad es que podemos llegar hasta incluso 60 fotogramas por segundo en 4K. Eso sí, vas a tener que grabar utilizando un SSD externo conectado con un cable Thunderbolt USB-C a tu iPhone. Si no quisieras utilizar este perfil logarítmico, podrías seguir grabando utilizando un formato ProRes en HDR o en SDR. Y si hay un modo que a mí me tiene verdaderamente impresionado es el modo cine. Un modo que te permite, seleccionando modo cine, grabar desenfocando el fondo de aquello que estás grabando. Pero con la peculiaridad de que tanto antes como durante, como inclusive, esa es la gracia, posteriormente a grabar el vídeo, vas a poder modificar el punto de enfoque. De tal forma que, oye, si en este punto en concreto del vídeo quieres que no esté la persona enfocada, automáticamente pulsas sobre el muñeco, el vídeo se procesa y, como puedes observar, directamente empieza a estar enfocado ese objeto. Puedes seguir reproduciéndolo y cuando quieras que vuelva automáticamente el enfoque a la persona, vuelves a tocar sobre la persona y se enfoca. Y después tenemos dos modos de vídeo que también son muy conocidos, como son la cámara lenta, que en este caso tenemos la grabación en 1080 hasta 240 fotogramas por segundo. Aquí lo más importante y lo que más gracia me hace a mí es que en edición vas a poder elegir, dando a editar, qué fragmento del vídeo quieres que se muestre en cámara normal y qué fragmento del vídeo concretamente quieres que sea el que se muestre en esa cámara súper lenta a 240 fotogramas por segundo.
Y la antítesis total de este modo sería el time-lapse. El time-lapse, para que me entiendas, es como grabar en cámara rápida, porque al final lo que produces es grabar un largo plazo de tiempo, pero que se reproduzca deprisa y que por tanto se reproduzca en un corto periodo de tiempo. Es un formato de vídeo bastante recurrido, por ejemplo, para las redes sociales. Por cierto, un punto súper importante: si quieres aprender de verdad a hacer vídeos como un verdadero profesional utilizando exclusivamente la cámara de tu iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, te voy a dejar en la descripción del vídeo el acceso a un curso en el que vas a aprender de la mano de mi gran amigo y compañero Dani Esplá a sacarle el máximo partido a la grabación de vídeo con tu iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, aprendiendo absolutamente todos los entresijos de la cámara de tu iPhone 15 Pro o 15 Pro Max en el formato de grabación de vídeo. Y bien, veamos ahora los botones que tenemos para poder controlar ajustes y aprender a hacer grandes fotos con nuestro iPhone. Arriba a la izquierda tenemos primero el control del flash. El segundo botón que nos sale es el modo noche, que ya te he explicado antes, al igual que a la derecha el modo formato RAW o el modo live, que también te he contado. Pero es que si pulsas sobre la flechita que tienes arriba en el centro, automáticamente abajo se te despliegan muchos más ajustes. Y los primeros son los que ya te he mencionado antes, porque también los puedes manejar desde arriba: el flash, el modo noche o el modo live. Pero de ahí pasamos a uno que es increíble para muchos creadores de contenido, y esos son los estilos fotográficos. ¿Y eso qué es? Pues que puedes tomar directamente fotos con estilos, por ejemplo, de edición que a ti te suelen gustar, para que la foto se tome directamente con eso, y lo mejor es que es personalizable. Bien, cuando le pulsas tienes distintos modos ya preconcebidos. Tienes, por ejemplo, el modo estándar, tienes el de contraste intenso, tienes también el de brillante, el de cálido y el frío. Pero es que lo mejor es que puedes modificar tanto el tono como la calidez de cada uno de estos modos. Pero también, si te pierdes o finalmente no te gusta cómo lo has modificado, le das al iconito de restaurar y automáticamente ese estilo fotográfico queda restaurado. Y después tenemos el formato de la propia foto. Por defecto las fotos son en 4/3, pero vas a poder modificarlo, por ejemplo, a un 1:1 o a un 16/9, que es el formato vertical de una historia de Instagram. Eso sí, ten presente que el formato normal, que es el 4/3, sí que nos da la foto, por ejemplo, con la lente principal en esos 24 megapíxeles. Cuando hablamos de una foto en 16/9, como ejemplo, los megapíxeles bajan hasta los 18. Es algo que creo que tienes que conocer. Después de eso tenemos un ajuste para modificar la exposición, aunque ya recuerda que yo te recomiendo utilizar tu propio dedo para arriba o para abajo para ajustarla. Y después el temporizador, que lo podrías poner en 3 o 10 segundos. Aquí ten en cuenta que cuando lo pones y le das a disparar la foto, el flash va a parpadear para indicarte cuándo va a ser hecha la foto. Algo muy cómodo, sobre todo por si te haces la foto con la cámara trasera y que por tanto puedas ver cuándo va a ser lanzada esa fotografía. Y el último ajuste que tenemos a la derecha del todo son 10 filtros. Son filtros que te permiten tomar una fotografía utilizando esos propios filtros. Los filtros son el vivido cálido, el vivido frío, el dramático cálido, el dramático frío, el mono, el plateado o el noir. Algo muy importante que creo que debes de saber, por lo que yo no recomiendo utilizar estos filtros, es que, ostras, al final, por ejemplo, para poner una foto en blanco y negro, puedes tomar la foto normal y luego en la simple edición del iPhone ponerla en blanco y negro, y por tanto tener la foto en ambas formas, con color y con blanco y negro. Si la tomas directamente con uno de estos filtros, luego no vas a poder recuperar la foto normal que has hecho. Y por último, pero no menos importante, para que puedas sacarle el máximo partido, es que configures muy bien los ajustes de tu iPhone. Para ello vamos a ir a ajustes y a cámara. Primero, el ajuste de grabar vídeo, yo siempre te recomiendo tenerlo en 4K 60 fotogramas por segundo. Además, tienes que activar siempre la estabilización mejorada, que ayuda a estabilizar mejor cualquier vídeo del iPhone. Y también te recomiendo, sobre todo si grabas continuamente una pantalla, que dejes puesto la última opción, que es el bloqueo del balance
de blancos, para que no varíe mientras estás grabando un vídeo. También importante para la cámara lenta que establezca siempre el 1080-240 fotogramas por segundo. Y luego en el modo cine, obviamente yo tengo siempre el 4K 30 fotogramas por segundo. También es crucial que en cuanto a los formatos tengas siempre establecido, al menos yo te lo recomiendo, el de alta eficiencia, salvo que constantemente trabajes con un equipo que no es compatible con estos formatos HEIF y que por tanto requieras un formato más habitual como es el JPG. Por supuesto te diría que el modo fotografía que lo tengas siempre en 24 megapíxeles, así como que dejes activo la foto en modo RAW y el vídeo en ProRes. Bien, la foto en ProRAW, como te decía antes, ahora como novedad vas a poder establecer que sea en formato HEIF sin pérdida, es decir, sin compresión, y que por tanto requieras una menor edición. Y en cuanto al ProRes, que es en el formato vídeo, exactamente lo mismo. Tenlo activado para poder encenderlo y apagarlo cuando tú quieras en tu vídeo, y lo que te recomiendo es que establezcas el logarítmico, que es el perfil que mayor rango de color te da para poder jugar con él. Eso sí, ten en cuenta que requiere mucha edición. Para la inmensa mayoría de usuarios este formato de vídeo no es necesario, porque con el formato normal es más que suficiente. Después de eso, sobre todo para los que grabéis mucho vídeo, yo activaría el modo en sonido estéreo. Así como también me parece que es absolutamente imprescindible, apúntate esto muy bien, activar estas tres opciones de la parte de composición. La primera de ellas, la de cuadrícula. Es fundamental poder ver la cuadrícula en pantalla, no solo para poder encuadrar bien, que sí, es para eso al final, sino para que, por ejemplo, puedas utilizar esa famosa regla de los 3/3. A mí me parece absolutamente imprescindible este ajuste, al igual que el ajuste del nivel, para poder ver en pantalla y hacer las fotos niveladas. No hay nada que quede peor que una foto torcida que no está torcida adrede, porque al final en una foto también entra lo artístico. Entonces, oye, si lo quieres tener torcido por algún motivo concreto, me estoy liando, pero me entiendes, ¿no? Lo mejor, una foto nivelada, y por eso hay que activar el nivel. Y después tienes la pestaña aquí también de estilos fotográficos, donde puedes ver cómo queda cada uno de los estilos y poder configurarlos para tenerlos ya directamente listos en tu cámara de fotos y no tener que andar configurando cada vez que quieres la personalización de esos estilos fotográficos. Este nuevo ajuste, el de retratos en modo foto, es el que te mencionaba que, oye, teniéndolo activo, cuando hagas una foto a una persona, a un perro o a un gato, automáticamente el iPhone la va a hacer en formato retrato, pero con la salvedad de que en postproducción, dándole simplemente al botón de editar, vas a poder quitar por completo el desenfoque o modificarlo. Después, fundamental, apaga el ajuste de priorizar la velocidad sobre la calidad. Siempre es mejor, bajo mi humilde opinión, tener calidad de foto pese a renunciar a un poco de velocidad a la hora de disparar. Y el último ajuste, que es crucial, es el último, el que pone control del macro. Este ajuste lo que te permite es que cuando te acercas mucho a un objeto que te decía que sale la flor amarilla, que puedas apagarla manualmente, es decir, si le das a la flor, automáticamente se apaga el modo macro. Por cierto, recuerda que tienes ya activo el botoncito de unirte al canal y por tanto contribuir con un café al canal, y donde una de las ventajas que recibes es poder recibir asesoramiento personalizado por mi parte, y donde, oye, pues si necesitas ayuda con las cámaras de tu iPhone o con cualquier cosa de Apple principalmente, pues oye, puedes unirte y contar conmigo para que te ayude en aquello que necesitas. Y si te estás preguntando, oye, ¿y la cámara principal del iPhone, la cámara selfie? Pues bien, tengo la solución. Aquí tienes un vídeo dedicado en exclusiva a la cámara frontal del iPhone para que puedas sacarle también el máximo partido. Y oye, recuerda, si todavía no estás suscrito o suscrita, aquí te dejo este botoncito que, oye, es gratis y, oye, eso, que suscríbete. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.